Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a estar trabajando dos pequeños ejercicios a manera de ejemplo, donde vamos a estar resolviendo sistemas en equilibrio en R2. Para esto, nosotros nos vamos a apoyar de una de las expresiones base que se utiliza precisamente en este análisis de estática, donde nos dice que si yo realizo o se aplica a un sistema un conjunto de fuerzas y la suma de todas las fuerzas, desde la fuerza 1 hasta la fuerza n, en este caso visto desde el punto vectorial, pues la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Aquí es importante también comentar que las fuerzas o las componentes de las fuerzas son las que van a estar realmente involucradas en sus respectivas dimensiones, y que a través de esto nosotros realmente vamos a estar generando un conjunto de sistema o un sistema de ecuaciones que después vamos a estar resolviendo. Muy bien, dicho eso, vamos a comenzar con el primer ejercicio, donde tenemos en la imagen dos pesos, el peso A, el peso B. El primero pesa 75 kilogramos, el segundo 100 kilogramos. Y nos piden determinar el ángulo beta y la tensión del cable, o la parte, bueno, en este caso, el cable C1, para que el sistema se mantenga en equilibrio, se encuentre en equilibrio. Vemos ahí, pues básicamente una polea, dos cables y dos pesos. Y para esto, nosotros tenemos que hacer un análisis previo de cómo van a estar interactuando las fuerzas y en qué dirección van a estar cada una de ellas. Entonces, comenzando, siempre la recomendación es comenzar con los pesos. En este caso, tendríamos que, bueno, vamos a comenzar con el peso B. Veríamos que va a haber una fuerza que es hacia abajo, ¿sí? Para esto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la tensión en el cable que, que está experimentando para que se mantenga en equilibrio, ¿sí? Si el peso jala hacia abajo, pues el cable tiene que jalar hacia arriba, ¿sí? Y la única forma en dirección va a ser de esta manera. Esa debe ser la dirección, ¿sí? Que debe tener precisamente la tensión en este cable. Y ahora, en el caso del segundo cable que va con la polea, veríamos que ahora la fuerza, en este caso ejercida por el peso A, es hacia abajo, y por el hecho de tener la polea, ¿sí? La misma tensión que sufre o experimenta esta parte del cable, ¿sí? Va a ser la misma en esta parte 1, va a ser la misma en esta parte 2. Y también en la misma dirección. Entonces, va a ser de esta forma. Básicamente, entonces, la polea nos ayuda a transferir tanto la tensión como la dirección de la tensión, ¿sí? que lleva, que están experimentando los cables. Y bueno, sigue siendo consistente, lo podemos observar. Entonces, podemos decir perfectamente que la tensión en este cable le vamos a llamar cable, bueno, tensión A, va a ser de 75 kilogramos. Lo vamos a dejar expresado de esta manera: 75 kilogramos fuerza, ¿sí? Pues aquí hay 75 kilogramos. Entonces, básicamente, esto también está experimentando este lado del cable. A esta tensión de TC1 simplemente lo vamos a llamar tensión, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ya tenemos pues todos los elementos. También se recomienda en este tipo de ejercicios, ya que hicimos ese pequeño análisis previo,
pues vamos a ahora representarlo en un diagrama de cuerpo libre, donde vamos a poner nuestro marco de referencia, sería la dimensión I, la dimensión J. Vamos a poner entonces nuestra tensión, en este caso nuestra tensión A, tendríamos la tensión T y tendríamos por último esta fuerza F. Muy bien. La primera está a 30 grados respecto a la horizontal, la segunda está a beta grados, y entonces el objetivo es determinar tanto la tensión T, o en esta parte del cable, o en este cable más bien dicho, y el ángulo de abertura para que el sistema se mantenga en equilibrio. Para esto entonces vamos a comenzar definiendo quiénes son precisamente cada una de nuestras tensiones. Entonces dijimos tenemos la primera tensión ya definida como vector, la tensión A va a ser su magnitud por su dirección. En este caso la magnitud va a ser de 75 kilogramos, lo vamos a dejar así denotado. Es verdad, si lo quieres trabajar o hablar de ello con newtons, pues simplemente hay que multiplicarlo por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y obtendríamos precisamente los newtons. Pero bueno, lo vamos a dejar denotado de esta manera, 75 kilogramos, fuerza. Y su dirección, en este caso, como su componente en dirección de I va hacia la izquierda, va a ser negativo. Su componente en dirección de J va hacia arriba, o la dimensión de J va hacia arriba, pues va a ser positivo. En el caso de las, bueno, vamos a terminar de esto. Entonces va a ser menos coseno de 30 grados, coma, seno de 30 grados. Nos va a quedar menos 75 coseno de 30 en dirección de I, más 75 seno de 30 en dirección de J. Perfecto. Siguiente tensión, ahora la tensión T, va a ser su magnitud por su dirección. En este caso, la magnitud de la tensión pues es la incógnita, no la conocemos. Su dirección, ahora, en este caso, lo voy a poner con color azul. La componente de ese vector en la dimensión I, como va a la derecha, es positiva. Y su segunda componente en la dimensión de J va hacia arriba, pues también va a ser positiva. Entonces, así la vamos a trabajar. Va a ser entonces coseno de beta, coma, seno de beta, ambas positivas. O sea que va a ser t por coseno de beta en dirección de I, más t por seno de beta en dirección de J. Y la última fuerza, eso lo voy a poner, bueno, la involucrada, va a ser F. Como vemos, solamente como va hacia abajo en su totalidad, ¿sí? Quiere decir que las componentes que esté en la dimensión de I, pues es 0. Entonces su componente que está en la dimensión J, pues es total y va a ser de 100 kilogramos. Por tanto, ya representado como vector va a ser el vector fuerza, va a ser su magnitud por su dirección, en este caso la magnitud es de 100, y su dirección va a ser 0 en I, coma, y menos 1 en J, pues va hacia abajo, por eso es menos. Entonces va a ser 0 en I menos 100 en J. Cada uno de ellos, las tensiones, pues están dadas en kilogramos, como habíamos dicho, kilogramos fuerza. Lo vamos a dejar expresada de esta manera. Muy bien, ahora sí. Entonces, ya que hicimos nuestro análisis, lo representamos con nuestro diagrama en cuerpo libre y definimos ya como tal quiénes son esas fuerzas o tensiones involucradas en nuestro sistema, pues ya representada como vectores. Ahora sí, vamos a utilizar nuestra ecuación principal o nuestra expresión principal y vamos entonces a hacer la sumatoria de todas las componentes en I para generar una ecuación y después vamos a hacer la sumatoria de todas las componentes en J. Entonces, hacemos primero la sumatoria
de todas las tensiones o fuerzas en I, que debe ser 0. Entonces nos va a quedar menos 75 veces coseno de 30 grados más t por coseno de beta más 0 igual a 0. O sea que nuestra ecuación número 2 simplemente lo voy a dejar ya reescrito de esta manera. Esa es nuestra ecuación número 1. Ahora, siguiente, la sumatoria de todas las tensiones o fuerzas en J también debe dar 0 para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, que sería esto, ni parar ni hacia arriba ni hacia abajo, que sería esta otra. Todo debe ser 0 para que se mantenga estático o en equilibrio. Ahora, sumando todas las componentes en la dimensión J, vamos a tener 75 por seno de 30 grados más t veces seno de beta menos 100 igual a 0. Reescribiendo, pues vamos a tener 75 por seno de 30 más t veces seno de beta igual a 100. Esa va a ser nuestra ecuación número 2. Muy bien, como pueden observar, entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Quiénes son esas incógnitas? Pues la tensión T y el ángulo beta. Entonces, de la primera ecuación vamos a despejar a T. Entonces lo vamos a dejar de este lado. Va a ser T igual a 75 por coseno de 30 sobre coseno de beta. Muy bien. Ya teniendo ahora sí despejada T, la vamos a sustituir en la ecuación número 2 y nos va a quedar entonces, lo voy a poner de este lado, va a quedar 75 por seno de 30 más T, que ahora es 75 por coseno de 30 sobre coseno de beta por seno de beta, igual a 100. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a factorizar a 75 del lado izquierdo de la expresión y nos va a quedar 75 que multiplica a seno de 30 más, tendríamos coseno de 30 por, y en este caso voy a agrupar seno de beta entre coseno de beta y lo voy a reescribir como tangente de beta, igual a 100. Siguiente, voy a ir despejando para obtener a beta ya solita. Primero, entonces, este 75 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, quedaría 75. Esto entonces lo quitamos. Y este término que está sumando pasaría restando. Sería seno de 30. También ya lo quitamos. Déjenme quitarlo entonces. Y ahora sí, dividimos todo entre coseno de 30 y nos quedaría tangente de beta igual a 100 sobre 75 menos seno de 30, todo eso entre coseno de 30. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, aplicar distributiva a la división y nos va a quedar 100 sobre 75 por coseno de 30 menos seno de 30 sobre coseno de 30, nos va a quedar tangente de 30. Y para finalizar, aplicamos ahora sí el operador arco tangente a ambos lados de la expresión y nos va a quedar el arco tangente de 100 sobre 75 por coseno de 30 menos tangente de 30. Perfecto. Resolvemos, bueno, como podemos observar, o sea, con el hecho de haber sustituido esta ecuación, bueno, la ecuación 1 ya despejada en la ecuación 2, pues ya nos quedó simplemente la variable o la incógnita beta, más bien dicho, la incógnita beta, y ya despejando beta, pues encontramos cuánto vale. Y bueno, haciendo las respectivas operaciones, 100 sobre 75 por coseno de 30, eso restándole tangente de 30 y después aplicándole el arco tangente, nos queda aproximadamente 43.89 grados. Bueno, 43.9 grados sería más exacto. Ya teniendo entonces el ángulo beta, pues ya simplemente lo sustituimos en la ecuación 1, pues ya tenemos a la tensión despejada, entonces quedaría 75 por coseno de 30 sobre coseno de 43.89 grados,
también son grados, nos va a quedar aproximadamente una tensión de 90.14, en este caso van a ser kilogramos fuerza, ¿vale? Porque bueno, así lo habíamos dejado como kilogramos denotado. Muy bien, pues ese sería entonces la solución a este primer ejercicio. Encontramos ese ángulo y esa tensión. Perfecto. Siguiente, ahora tenemos un segundo ejercicio donde tenemos una especie de viga, es la que está ahí en color gris, que va del punto B al punto C y tiene una longitud de 45 metros. Y en la punta se le aplica una fuerza o se le monta un peso que equivale a 3, bueno, en este caso es un peso de 300 newton. También hay un cable que va del punto A al punto C y que crea una distancia del punto B al punto A de 30 metros. ¿Qué es lo que nos piden determinar? Pues la tensión de esa viga o lo que está experimentando y la tensión del cable. A esta le vamos a llamar tensión 2 y a esta le vamos a llamar tensión 1. Muy bien, entonces se supone que también el sistema se mantiene en equilibrio. Ahora vamos a entonces a dar las coordenadas de cada punto. Pues aquí podemos observar que el punto B ya nos dan el marco de referencia, que es lo bonito. Va a ser 0,0. Tenemos las coordenadas del punto C, que sería 45,0 metros. Y las coordenadas del punto A, que sería 0,30 metros. ¿Qué más? Habíamos dicho que hay que hacer nuestro análisis previo, entonces vemos que nuestro peso ejerce una fuerza hacia abajo, entonces para que se mantenga en equilibrio y por efecto de acción-reacción, pues la tensión o el cable debe crear o generar una fuerza en sentido opuesto, entonces debe ir en este sentido. Entonces, debe ir en este sentido porque su componente vertical pues tiene que ir hacia arriba para contrarrestar la fuerza vertical que va hacia abajo del peso de 300 newton. Pero como tiene esta dirección, su componente horizontal pues debe ir hacia la izquierda. Bueno, entonces por ese efecto la viga tiene que generar una fuerza hacia la derecha para contrarrestar la tensión del cable, ¿sí? En este caso. Pues ya tenemos, entonces, ahora sí, las direcciones de nuestras tensiones, de nuestras fuerzas involucradas. Entonces, para esto voy a poner el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Lo voy a poner aquí al lado. Tendríamos la dimensión I, la dimensión J. Entonces tendríamos la tensión 1, más o menos ahí, tensión 1, ya dejada como vector. Tendríamos la tensión número 2 y tendríamos, en este caso lo voy a llamar fuerza. La voy a poner en color rojo para que se distingan del marco. Y tendríamos la fuerza, así la voy a dejar denotada como F. Muy bien. Ahora, ¿y qué ocurre en esta parte? Realmente pues no tenemos direcciones, o sea, ángulos directamente, no los tenemos. Tenemos que entonces definirlo. Para esto vamos a trabajar algo que no hemos estado haciendo hasta ahorita, pero que es importante. Vamos a definir vectores distancia, ¿sí? Entonces, hay un primer vector distancia o asociado en esta parte, los voy a poner con color azul. Hay un vector distancia 1, para que concuerde con la tensión 1, que va del punto C al punto A. Y hay un segundo vector distancia que va del punto B al punto C.
¿Esto por qué es importante? Bueno, ahorita lo comentamos. Vamos a primero definir esos vectores de distancia. Entonces, el primer vector distancia 1 va a ser el valor final, que sería 0 menos el inicial en su respectiva componente, que sería 45,30 menos 0. O sea, que va a ser menos 45,30. El vector distancia 2, en este caso, va a ser 45 menos 0,0 menos 0, o sea, 45,0. Muy bien. ¿Por qué es importante determinar vectores distancia en este caso? Porque, bueno, como podemos observar, lo voy a poner aquí en azul, nuestro vector distancia es un vector que se crea desde el punto C hasta el punto A, pero tiene o está en la misma línea de acción que nuestro vector tensión. Ese vector tensión lo voy a poner en rojo, puede ser más grande, más pequeño, no importa, pero lo importante es que van a ser vectores paralelos. Y al ser vectores paralelos tienen la misma dirección. Entonces, si yo determino la dirección de nuestro vector distancia 1, pues estoy encontrando la dirección de nuestra vector tensión 1, básicamente. Entonces, para esto necesito determinar primero las magnitudes de cada uno de ellos. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 30 al cuadrado. Más o menos nos va a dar un total de 54,083 metros, más o menos. Siguiente, el vector distancia 2, la magnitud de ello va a ser la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, 45. ¿Sí? Esto es cuadrado. Ya que tenemos entonces los vectores definidos y sus magnitudes, pues vector distancia, perdón, la dirección del vector distancia 1, a este lo voy a llamar U gorrito, o sea, así quedaría, va a ser la magnitud de ese vector entre, perdón, el vector definido entre su magnitud. O sea que nos va a quedar menos 45 sobre, o dividido entre 54,083, Dios, 30 sobre 54,083. Y ahora la dirección de nuestro vector distancia 2, pues lo voy a llamar V gorrito, ¿sí? Que es la dirección de nuestra distancia 2, vector distancia 2, que va a ser el vector entre su magnitud, su definición. O sea que va a ser 45, sería la componente, dividido entre su magnitud, 45,0 dividido entre su magnitud. Básicamente pues nos va a dar 1,0. Ahora sí, entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, pues ahora sí vamos a poder definir cada uno de nuestros vectores. Entonces, el primer vector tensión 1 se define como su magnitud por su dirección, que en este caso coincide con la dirección del vector distancia 1, o sea, U gorrito, y entonces va a ser T1 por, ya haciendo esta operación, nos va a quedar como menos 0,8325, 30 entre 54 punto y tantos, nos queda que es 0,5547. El segundo vector distancia sería su magnitud por su dirección. Ahora esta va a ser su dirección. V gorrito sería tensión 2, que multiplica al vector dirección 1,0. Y tenemos la último vector fuerza, que es en este caso de 300, bueno, sería su magnitud por su dirección. En este caso sería 300, que multiplica a, sería 0, menos 1. Esto es porque no, como es totalmente vertical el vector fuerza, solamente
presenta una magnitud diferente de 0 en dirección de J, y como va hacia abajo, pues es negativa. Muy bien, ahora sí, ya tenemos nuestros vectores definidos. Hacemos la suma de las fuerzas o tensiones, que debe ser igual a 0, y en este caso va a ser esta primer tensión, que va a ser menos 0.830, déjenme borrarlo, para reescribirlo. Va a ser entonces menos 0.83205, tensión 1, más tensión 2 por 1, simplemente es tensión 2, más 0, igual a 0. Ya reescribiéndola, más despejando ya T2, vamos a dejarlo así, va a ser 0.83205 por T1. Esa va a ser nuestra ecuación número 1, ya quedó muy sencilla. Ahora, haciendo la sumatoria de las tensiones en la dimensión de J, también debe ser 0 para que se siga manteniendo en equilibrio. En este caso ahora sumaríamos este término por la tensión 1, que sería 0.5547 por tensión 1, más tendríamos 0 por tensión 2, va a ser 0, y aquí sería más, menos 1 por 300, o sea, menos 300 igual a 0. Despejando T1, aquí como pueden observar en esta segunda ecuación, solamente nos queda una incógnita, que es T1, entonces ya queda sencillo esto. Y entonces vamos a poner aquí, por tanto, tensión 1 más o menos nos va a dar un valor de 540.833. En este caso estamos manejando newtons. Y la tensión 2 la podemos definir pues ya multiplicando este valor por 0.832, pues ya sabemos quién es T1, y nos va a dar un valor de 450 newtons. Perfecto. Este ejercicio pues salió relativamente sencillo. Pues bueno, como pudieron observar, esa es la manera de trabajar este tipo de ejercicios, y siempre hay que observar bien qué elementos nos están dando, observar cómo van a ir los sentidos de las tensiones o las fuerzas involucradas en el ejercicio, realizar un diagrama de cuerpo libre para que nos ayude. Si tenemos los ángulos ya indicados de esa manera la dirección, pues es relativamente sencillo. Resolvemos nuestro sistema. Comúnmente pues, se generan sistemas de dos ecuaciones para, bueno, en este caso que son de NR2, son dos sistemas de, bueno, un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ya nada más es resolverlo. También, si no nos dan los ángulos, pues podemos utilizar este artificio donde si nos dan las coordenadas de los puntos, pues generar un vector distancia, determinar su dirección, pues como van a ser paralelos los vectores tensión o fuerza con los vectores distancia, pues tienen las mismas direcciones y podemos utilizar ese dato o ese parámetro en vez del ángulo, ¿sí? Pues no hay que olvidar, ya sea con ángulos o con vectores unitarios, podemos hacer referencia a las direcciones. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.